La ruta de noche no está tan vacía como parece. Hay viajes que empiezan normales y terminan en algo que no debería existir. Esta es una de esas historias. No era la primera vez que hacía ese tramo de noche, pero sí la primera vez que sentía que la ruta no estaba vacía, aunque no hubiera nadie. Salí pasada la medianoche, con el camión cargado y el mate ya frío apoyado en el tablero. La ruta era larga, recta por momentos, con curvas suaves que se perdían entre el monte. A esa hora, lo único que acompañaba era el sonido constante del motor y ese zumbido leve que hacen las cubiertas contra el asfalto. El cielo estaba despejado, sin luna, y las estrellas apenas alcanzaban para dibujar sombras. A los 40 minutos de viaje, empecé a notar algo raro. No era algo que se viera directamente, más bien una sensación, como si el aire se volviera más pesado dentro de la cabina. Bajé un poco la ventanilla, pensando que era cansancio, pero el frío que entró no me despejó. Era un frío distinto, seco, que no venía de afuera, sino que parecía quedarse conmigo. Fue entonces cuando lo vi. Primero pensé que era un perro grande al costado de la ruta. Estaba quieto, demasiado quieto. Apenas iluminado por las luces del camión, lo suficiente como para ver que no se movía ni un centímetro. Tenía el cuerpo bajo, como en alerta. No levantó la cabeza cuando pasé, ni siquiera giró. Seguí manejando, pero algo no cerraba. Miré por el espejo. No estaba. Frené un poco, dudando si había sido una ilusión, pero no. Estaba seguro de lo que había visto. Un animal, grande, oscuro, inmóvil. Respiré hondo y seguí. No tenía sentido darle más vueltas. Pasaron unos minutos, quizás 10. La ruta seguía igual de vacía. El motor, constante. El tablero, iluminando apenas mis manos. Todo normal, hasta que lo escuché. Un golpe. Seco, atrás. Pensé que podía ser la carga moviéndose, aunque estaba bien asegurada. Bajé la velocidad, prestando atención. El sonido no se repitió enseguida, pero algo había cambiado. No era solo el ruido, era esa sensación otra vez, más fuerte ahora, como si algo estuviera mal, pero no supiera decir qué. Miré de nuevo el espejo, y ahí estaba. No sabía cómo explicarlo. No corría como un animal normal. No parecía cansarse. Estaba detrás del camión, siguiendo el ritmo exacto, sin perder distancia. Sus patas golpeaban el asfalto de una forma irregular, casi desfasada, como si no terminara de encajar con su propio cuerpo. Aceleré. El motor respondió. El camión vibró más fuerte, pero la distancia entre nosotros no cambió. Seguía ahí, oscuro, pegado a las luces traseras. A veces desaparecía por segundos en la sombra y volvía a aparecer un poco más cerca. Sentí un nudo en el estómago. No puede ser, murmuré, más para mí que para otra cosa. Volví a mirar. Esta vez lo vi mejor. No era un perro. Era más grande, mucho más. El lomo alto, la cabeza demasiado alargada y las patas no se movían como deberían. Había algo en la forma en que apoyaba el peso, algo torcido, como si caminara y corriera al mismo tiempo. Entonces levantó la cabeza, y aunque estaba lejos, supe que me estaba mirando. El volante me tembló un poco en las manos. Intenté concentrarme en la ruta, pero ya no podía ignorarlo. El sonido de sus pasos ahora se mezclaba con el motor, un ritmo constante, persistente. No se cansaba, no se detenía. Y lo peor, no se quedaba atrás. Pasaron varios minutos así, yo acelerando cada vez que podía y esa cosa siguiéndome. No importaban las curvas ni los pequeños cambios en la velocidad. Siempre volvía a aparecer en el mismo lugar, como si estuviera atado al camión, hasta que dejó de escucharse. De un momento a otro, silencio. Miré el espejo. Nada.
El alivio fue inmediato, pero duró poco, porque justo cuando estaba por bajar la velocidad, escuché algo distinto, un raspón, lento, arriba, sobre el techo de la cabina. Me quedé helado. El sonido se repitió, más claro ahora, como si algo se arrastrara, buscando posición. Sentí como el metal vibraba apenas, bajo un peso que no debería estar ahí. Y en ese momento, entendí que nunca había estado siguiéndome desde atrás. Siempre había estado tratando de alcanzarme desde arriba. No supe cuánto tiempo me quedé sin reaccionar. El camión seguía en marcha, pero yo estaba completamente quieto, con las manos tensas sobre el volante, escuchando. El raspón volvió, más cerca esta vez, como si esa cosa se estuviera desplazando sobre el techo, midiendo cada movimiento. El sonido no era pesado, era controlado, como si supiera exactamente dónde apoyarse para no hacer demasiado ruido. Tragué saliva y miré hacia arriba, como si pudiera ver a través del metal. El corazón me latía fuerte, tan fuerte, que por un momento pensé que eso era lo único que se escuchaba dentro de la cabina. Entonces golpeó, no fuerte, no violento, un golpe suave, casi intencional, como si quisiera que supiera que estaba ahí. Apreté el acelerador sin pensarlo. El camión respondió, el motor rugió más alto, pero el peso seguía arriba. Lo sentía en cada vibración, en cada pequeña oscilación de la cabina. No se caía, no se movía de forma descontrolada, se mantenía. Eso fue lo peor, porque significaba que no estaba luchando por quedarse, estaba cómodo. La ruta empezó a curvarse y tuve que bajar un poco la velocidad. En ese instante, el sonido cambió. Ya no era un raspón, eran pasos, lentos, medidos, desde el techo, hacia adelante. Cerré los ojos un segundo, apenas un segundo, intentando ordenar la cabeza. Cuando los abrí, lo vi, reflejado en el parabrisas. Primero fue una sombra, después una forma más definida, algo asomándose lentamente desde arriba, colgando apenas sobre el borde del vidrio. No estaba completamente visible, pero lo suficiente como para distinguir los ojos. No brillaban, eran opacos, como si no reflejaran la luz, sino que la absorbieran. El volante empezó a desviarse y tuve que corregir rápido. Cuando volví a mirar, ya estaba más abajo, la cabeza inclinada, observándome desde afuera. Sentí un frío en la espalda, como si alguien hubiera abierto una puerta dentro del pecho. No grité, no dije nada, solo seguí manejando, con la vista fija al frente, intentando no perder el control. Pero no podía dejar de verlo, porque no se iba. Se quedó ahí, pegado al parabrisas, siguiendo cada pequeño movimiento mío. Y en un momento, sonrió. No fue una sonrisa como la de una persona, fue algo peor, una mueca lenta, antinatural, que dejó ver dientes demasiado largos, demasiado irregulares, como si no estuvieran hechos para encajar en una boca normal. El camión vibró más fuerte cuando pasé por un tramo irregular, y por un segundo pensé que eso lo haría caer, pero no. Se aferró mejor, y entonces habló. No movió la boca como debería. El sonido no salió de ahí, salió adentro. No pares. La voz no era un susurro ni un grito, era algo plano, seco, que se instaló directamente en mi cabeza, como si no hubiera pasado por el aire. Apreté los dientes y seguí. La ruta parecía no terminar más. Las luces delanteras apenas alcanzaban para ver unos metros y todo lo demás era oscuridad. Una oscuridad que ahora sentía más cerca, más presente. No sé cuánto tiempo pasó. En algún momento dejó de estar en el parabrisas. No lo vi irse, simplemente ya no estaba. El techo volvió a sentirse liviano. El camión dejó de vibrar de esa forma extraña. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio volvió a ser solo silencio. No frené,
No miré atrás. Seguí manejando hasta que empezó a clarear. Cuando llegué al destino, bajé del camión sin pensar demasiado. El cuerpo me pesaba, como si no hubiera dormido en días. Caminé unos pasos, respirando el aire frío de la mañana, intentando convencerme de que todo había sido el cansancio. Hasta que miré el techo. Había marcas. No eran arañazos al azar, eran huellas, largas, hundidas, como si algo hubiera apoyado las manos o las patas y se hubiera desplazado con total control. Me quedé mirando unos segundos más, sin moverme, y entonces lo entendí. No me había dicho, no pares para asustarme. Me lo había dicho porque sabía exactamente a dónde iba y porque en algún momento del camino iba a querer que vuelva a subir. Nunca fui de creer en cosas raras. Llevo años manejando de noche, cruzando rutas donde lo único que cambia es el paisaje. Y a veces ni eso. Pero hay algo que siempre respeté, el silencio. Por eso la radio iba prendida casi todo el tiempo. No por la música, sino por la sensación de no estar completamente solo. Esa noche salí más tarde de lo normal. El viaje era largo, de esos que te obligan a concentrarte más en no dormirse que en llegar rápido. El cielo estaba cubierto, sin estrellas, y el aire tenía ese olor húmedo que anuncia lluvia, aunque no caiga. La ruta estaba vacía. Demasiado. Encendí la radio, apenas arranqué. Busqué alguna emisora, pero todas estaban con interferencia. Un ruido blanco constante, interrumpido por fragmentos de voces que no llegaban a formarse del todo. No le di importancia. En ciertos tramos era normal. Después de unos minutos encontré una frecuencia más estable. No había música, solo una voz, grave, lenta, como si cada palabra estuviera pensada antes de salir. Kilómetro 82. Baja la velocidad. Fruncí el ceño, mirando el tablero. No había señales, ni curvas marcadas, ni nada fuera de lo común. Dudé un segundo, pero igual aflojé el acelerador. No sé por qué. Quizás fue la forma en que lo dijo. No sonaba como una recomendación, sonaba como algo que ya había pasado. A los pocos segundos lo vi. Un pedazo de cubierta tirado en el medio del carril. Grande. Si lo agarraba de lleno a la velocidad que venía, me podía hacer perder el control. Pasé despacio, esquivándolo apenas. El corazón me latió más fuerte. Miré la radio. La voz no dijo nada más. Seguí manejando, intentando encontrarle una explicación lógica. Capaz era una transmisión local, algún tipo de aviso, aunque no tenía sentido que fuera tan preciso. Pasaron unos minutos. El ruido blanco volvió, mezclándose con la voz. Luces apagadas. A la derecha. Miré el espejo. Nada. Volví a mirar al frente y ahí estaban. Un vehículo detenido, completamente a oscuras, apenas visible sobre la banquina. Sin balizas, sin señalización. Solo una sombra que aparecía de golpe cuando estabas demasiado cerca. Bajé la velocidad otra vez, sintiendo cómo la tensión empezaba a instalarse en el cuerpo. «¿Qué mierda?», murmuré, casi sin voz. La radio crepitó. «No te detengas», tragué saliva. No tenía pensado hacerlo, pero ahora, escucharlo así, directo, hizo que la idea de frenar se sintiera peligrosa. Seguí. La ruta parecía cada vez más larga, más vacía, como si el resto del mundo se hubiera apagado y solo quedara ese tramo, ese camión y esa voz. Curva cerrada en 30 metros. Otra vez, sin cartel, sin aviso. Pero estaba ahí. Giré el volante con cuidado, sintiendo cómo las ruedas se aferraban al asfalto húmedo. El camión respondió bien, pero si hubiera venido más rápido, no sé si lo contaba. Respiré hondo, intentando mantener la calma. «¿Quién está hablando?», pregunté, sabiendo que no iba a haber respuesta. La radio quedó en silencio unos segundos.
Después, seguí manejando. La forma en que lo dijo no fue agresiva, fue peor, sonó cercana, como si no viniera de la radio, como si estuviera adentro. Apreté el volante con más fuerza. El cansancio empezó a sentirse distinto. No era sueño, era una presión constante, como si algo estuviera mal y no pudiera identificar exactamente qué. La voz volvió a hablar. Puente angosto, no frenes, miré adelante. No había ningún puente, pero igual, no dudé. Seguí, y entonces lo vi aparecer, de golpe, saliendo de la oscuridad. Un puente viejo, sin iluminación, con barandas bajas y el asfalto desgastado. No figuraba en ningún lado, ni señal ni advertencia. Nada. Crucé sin bajar la velocidad, con el pulso acelerado. Cuando llegué al otro lado, miré la radio otra vez. El ruido blanco era más fuerte ahora, como si algo estuviera interfiriendo la señal o tratando de taparla. «Estás haciendo lo correcto», dijo la voz. Me quedé quieto. Esa frase no era una advertencia, era otra cosa, algo más personal, algo que no debería estar ahí. El aire dentro de la cabina se volvió más pesado, más frío, y por primera vez desde que arrancó el viaje, pensé en apagar la radio. Llevé la mano hacia el botón, pero antes de tocarlo, la voz habló de nuevo, más baja, más cerca. «No lo hagas», me quedé inmóvil. «Si la apagas, no vas a saber cuándo frenar». El silencio que siguió fue distinto, más profundo, más cargado. Miré al frente, intentando concentrarme, pero algo ya no cerraba. Porque si esa voz sabía lo que iba a pasar, entonces no estaba reaccionando a la ruta, la estaba anticipando. Y eso solo significaba una cosa: no estaba transmitiendo desde ningún lado, estaba conmigo. No volví a intentar apagar la radio, no porque confiara en esa voz, sino porque, en ese punto, la idea de quedarme sin ella me daba más miedo que escucharla. El motor seguía sonando igual, constante, pero todo lo demás había cambiado. La ruta ya no era solo un camino, era algo impredecible, como si cada tramo escondiera algo que yo no podía ver. Y la radio parecía saberlo todo. Vehículo aproximándose, sin luces, miré al frente, nada, pero esta vez no dudé. Bajé la velocidad, manteniendo el camión lo más pegado posible a la banquina. Pasaron unos segundos y apareció un auto viejo cruzando en sentido contrario, completamente a oscuras. Ni una luz, ni siquiera el reflejo de algo en el parabrisas. Solo una masa negra moviéndose a alta velocidad. Pasó al lado mío y, por un instante, sentí algo raro. No vi a nadie adentro. No estoy seguro de si fue por la oscuridad o porque realmente no había nadie. «Bien», dijo la voz. Apreté los dientes. Esa palabra me molestó más de lo que debería. No era alivio lo que transmitía. Era aprobación, como si estuviera evaluando cada decisión que tomaba. El ruido blanco volvió a subir, llenando la cabina. Pero esta vez, debajo de ese sonido, había algo más, un murmullo, múltiples voces, superpuestas, incomprensibles. Me incliné un poco hacia la radio, intentando distinguir algo, pero en cuanto me acerqué, todo se detuvo. Silencio. Total. Y después, «No te distraigas». Me alejé lentamente, el corazón me latía fuerte otra vez. «Cruce peligroso, no mires a la izquierda». Esa fue la primera vez que dudé en serio. Porque no mirar iba en contra de todo. Pero ya había comprobado que ignorar esas advertencias no era una opción. Llegué al cruce. Un camino de tierra se abría hacia la izquierda, oscuro, sin señalización. Y aunque traté de mantener la vista al frente, sentí algo, como una presencia, ahí, esperando. La tentación de mirar fue inmediata, casi automática, pero no lo hice. Seguí de largo, con la mirada fija en la ruta, y cuando ya había pasado,
No pude evitarlo. Miré por el espejo y lo vi, algo parado en medio del camino de tierra, alto, demasiado delgado, inmóvil. No tenía forma clara, pero sabía que estaba mirando hacia donde yo estaba segundos antes. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Te dije que no miraras», susurró la voz. No respondí. No podía. El aire dentro de la cabina se sentía cada vez más denso, como si estuviera respirando algo más que oxígeno. La radio volvió a crepitar. «Falta poco». Esa frase me hizo tensar el cuerpo. «¿Poco para qué?», pregunté, sin pensar. Esta vez no hubo respuesta inmediata, solo el ruido, y ese murmullo otra vez. Más claro ahora, más cercano, como si hubiera muchas voces intentando decir lo mismo al mismo tiempo. «Deténete en el próximo kilómetro». El pulso se me aceleró. No, fue automático. No iba a frenar en medio de la nada. «Es necesario». La voz ya no sonaba igual. Había algo distinto, más urgente. «No voy a parar», dije, firme. El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Y después, «Entonces no vas a poder bajar». Fruncí el ceño. No entendí. Pero en ese momento, algo cambió. El tablero parpadeó. Las luces bajaron de intensidad por un segundo. Y el motor no se apagó, pero sonó diferente, como si algo lo estuviera forzando. «Frená». La voz ahora no pedía, ordenaba. Miré al frente. La ruta estaba completamente vacía, pero había algo más, algo que no estaba antes. Una fila de vehículos detenidos, ocupando ambos carriles, oscuros, sin luces, sin movimiento, como si estuvieran abandonados o esperando. Pisé el freno, el camión empezó a desacelerar, pesado, lento. «Ahí está bien». Me detuve a unos metros. El silencio fue total, el motor en ralentí, la respiración agitada y la radio, muda. Pasaron unos segundos, tal vez más, y entonces la voz volvió, muy baja, casi irreconocible. «Ahora mira». No quería hacerlo, pero lo hice. Miré al parabrisas y los vi, dentro de los autos, sentados, quietos, personas, o lo que quedaba de ellas, mirando hacia adelante, hacia la ruta, hacia mí, todos al mismo tiempo. Sentí que el cuerpo se me congelaba. «Si no te avisaba, ibas a ser uno más». No respondí, no podía apartar la vista. «Ahora ya sabes». El murmullo volvió, más fuerte, llenando cada rincón de la cabina. Y entonces entendí, esa voz no me estaba ayudando, me estaba guiando, llevándome exactamente por el único camino donde todavía podía seguir avanzando, porque todos los demás ya estaban ocupados. Apagué el camión, no sé por qué, quizás porque ya no tenía sentido seguir. La radio se encendió sola una última vez, y antes de quedar en silencio definitivo, dijo, «Frecuencia libre». Y en ese momento, el ruido blanco desapareció, y escuché mi propia voz, desde la radio, dando la primera advertencia. «Kilómetro 82. Baja la velocidad». No me dijeron qué llevaba, y eso, en este laburo, no siempre es raro, pero esa noche tenía algo distinto. El encargo me lo dieron de apuro, casi sin explicaciones. Solo una dirección de carga, otra de entrega y una advertencia que me quedó dando vueltas desde el principio. «No abras el contenedor», lo dijo como si fuera obvio, como si todos supiéramos por qué. No pregunté. A veces es mejor así. Llegué al depósito cerca de la 1 de la mañana. Un lugar viejo, de esos que parecen abandonados hasta que ves movimiento en algún rincón. Había poca luz, solo unos focos colgando que parpadeaban cada tanto, y el aire tenía ese olor a humedad mezclado con algo más, algo que no terminé de reconocer. El contenedor ya estaba listo, negro, sin marcas, ni una etiqueta, ni un número,
Nada que indicara de dónde venía o qué llevaba. Eso sí, era raro. Un tipo me hizo señas para que retrocediera el camión. No habló. Solo guiaba con la mano, sin mirarme directamente. Cuando terminé de acomodarme, engancharon el contenedor en silencio. Antes de irme, me acerqué a preguntarle. ¿Todo bien asegurado? Asintió. Nada más. Cuando subí a la cabina, lo vi por el espejo. Estaba parado, mirándome fijo. No al camión, a mí. Arranqué. La ruta estaba vacía, como suele estar a esa hora. El motor sonaba normal, el peso del contenedor se sentía, pero nada fuera de lo común. Todo parecía en orden, hasta que escuché el primer golpe. Fue leve, seco, desde atrás. Miré el espejo, pero no se veía nada fuera de lugar. Pensé que podía ser la carga acomodándose, algo suelto, aunque eso no debería pasar si estaba bien fijado. Seguí manejando. Pasaron unos minutos. Otro golpe, esta vez más fuerte. El sonido fue claro, como si algo hubiera chocado contra las paredes internas del contenedor. Fruncí el ceño. Debe estar mal asegurado, murmuré, aunque no me convencía. Ajusté un poco la velocidad, intentando sentir si el movimiento cambiaba. Pero no. Todo seguía igual, excepto por los golpes, porque no pararon. Empezaron a repetirse de forma irregular, a veces seguidos, a veces separados por varios segundos, pero siempre presentes, como si algo se moviera ahí adentro. Sentí un escalofrío. No era la primera vez que llevaba carga rara, pero esto no encajaba. Ningún objeto se mueve así, ningún cargamento golpea con esa intención. Bajé un poco la ventanilla. El aire frío entró de golpe, pero no ayudó. El sonido seguía ahí, detrás mío, encerrado, pero activo. No abras el contenedor. La frase volvió a mi cabeza. Y por primera vez me molestó no haber preguntado. La ruta empezó a volverse más angosta, con tramos de monte a los costados. La oscuridad era más cerrada ahí, más densa. Las luces del camión apenas alcanzaban para marcar el camino. Y entonces, silencio. De un momento a otro, los golpes se detuvieron, completamente. El cambio fue tan brusco que me hizo tensar más que el ruido. Miré el espejo otra vez. Nada, pero algo había cambiado. No en el contenedor, en el aire. Era como si la presión dentro de la cabina hubiera bajado de golpe, como cuando estás en un lugar cerrado y de repente todo se vuelve demasiado quieto. Tragué saliva. Listo, ya está, me dije, intentando convencerme. Seguí manejando unos minutos más y entonces lo escuché. No fue un golpe, fue otra cosa, un roce, lento, desde adentro, como si algo se deslizara contra una de las paredes. El sonido se repitió, más cerca ahora, como si recorriera el interior del contenedor buscando algo, o alguien. Sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos, y entonces golpearon desde adentro. Pero esta vez no fue contra las paredes, fue contra la puerta, directo, fuerte, 3 veces. Me quedé helado. Eso no podía ser casual, no era un objeto moviéndose, era algo intentando salir. Apreté el volante con fuerza, sin saber qué hacer. Frenar no parecía una buena idea, pero seguir tampoco. Y en ese momento lo escuché. Muy bajo, casi imperceptible, pero claro, una voz, desde el contenedor. ¡Ey! Se me cortó la respiración. ¿Hay alguien allá afuera? El corazón me empezó a latir con fuerza. No respondí. No podía. Por favor, abrí. La voz era débil, humana, desgastada. Y eso fue lo peor, porque durante unos segundos me hizo dudar. Me metieron acá. No sé qué pasa. No puedo salir. Apreté los dientes. No abras el contenedor. La frase volvía una y otra vez. Por favor. Miré la ruta. Vacía, oscura. Y después, el espejo, el contenedor, quieto, silencioso otra vez.
Pero la voz seguía ahí, esperando. No frené, no respondí, pero tampoco pude ignorarlo. La voz seguía repitiendo lo mismo, cada vez más débil, más desesperada. No gritaba, no golpeaba, solo hablaba, como alguien que ya no tiene fuerzas para hacer otra cosa. Abrí, por favor, tragué saliva, sintiendo cómo la duda empezaba a meterse en la cabeza. ¿Y si era verdad? ¿Y si alguien había quedado encerrado ahí adentro? Pero algo no cerraba. Nada cerraba. El contenedor había sido cargado en silencio, sin registros, sin etiquetas, sin una sola palabra de explicación, y ahora había alguien adentro, o algo. No puedo respirar bien, la voz cambió apenas, más rasposa, más irregular. Apreté más fuerte el volante. «¿Aguanta?», dije al fin, sin pensar. «Voy a parar más adelante». El silencio fue inmediato, total, como si la voz hubiera estado esperando eso. Pasaron unos segundos, demasiados, y entonces se escuchó una risa, baja, corta, pero completamente distinta. No tenía nada de humano. Se me heló la sangre. Sabía que ibas a decir eso. El tono ya no era el mismo. No había desesperación, no había cansancio. Había algo más, algo seguro. Sentí un nudo en el estómago. «No abras el contenedor», repetí en voz baja, como si eso pudiera protegerme. El roce volvió, más rápido ahora, moviéndose de un lado al otro, como si esa cosa se estuviera acomodando. «Ya casi llegamos», dijo la voz. Fruncí el ceño. «¿A dónde?». No respondí en voz alta, pero la pregunta quedó flotando, y entonces lo entendí. Esa cosa sabía el destino, sabía el camino, sabía cuánto faltaba. «No tenías que aceptar este viaje», agregó en un tono casi tranquilo. El aire dentro de la cabina se volvió pesado otra vez. El frío regresó, pegándose a la piel. Miré el tablero. Faltaban pocos kilómetros. La dirección de entrega estaba cerca, demasiado cerca. La ruta se abrió en un tramo más ancho, con un desvío señalizado apenas por un cartel viejo. Giré, casi por inercia. El camino de tierra levantó polvo detrás del camión. Las ruedas crujían sobre la grava, y el entorno se volvió más cerrado, más aislado. No había luces, no había nada, solo ese camino y el contenedor atrás. «Ahí está bien», dijo la voz. Levanté la vista. Había una estructura al fondo, un galpón, oscuro, abierto, sin movimiento. Me detuve a unos metros. El motor quedó en ralentí, vibrando bajo mis pies. El silencio fue total. La voz no habló más. Me quedé unos segundos sin moverme. Después bajé del camión. El aire afuera estaba más frío de lo normal, pesado, quieto. Caminé despacio hacia la parte trasera. Cada paso se sentía más lento que el anterior. Cuando llegué a las puertas del contenedor, me detuve. Las bisagras estaban intactas, los seguros también. No había marcas, nada que indicara que algo había intentado salir. Apoyé la mano en el metal, frío, inmóvil, silencio absoluto. Respiré hondo y entonces, desde adentro, golpearon, una vez, despacito. Cerré los ojos un segundo. «No abras el contenedor». La frase volvió, más fuerte que nunca. Pero esta vez, algo había cambiado. Porque ahora, ya no estaba seguro de si la advertencia era para protegerme a mí o para proteger a lo que estaba afuera. Me alejé un paso, después otro, sin quitar la vista de las puertas. Y en ese momento, escuché algo detrás mío. No venía del contenedor, venía del galpón, un sonido leve, como pasos. Giré lentamente. La oscuridad adentro parecía más profunda que la noche misma. Y entonces lo vi, una silueta, de pie, esperando. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí, como si supiera exactamente lo que yo estaba por hacer. Volví a mirar el contenedor, después al galpón, y lo entendí.
La carga no estaba equivocada. El error había sido mío. Aceptar el viaje, porque no era un traslado, era una entrega, y yo era parte de eso. Suscríbete si no querés perderte historias como esta, aunque algunas es mejor no escucharlas.